Buenos días a quienes nos acompañan desde América. Buenas tardes a quienes lo hacen desde Europa. Soy José Antonio Caínzos, presidente del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, y me honro en poder presentar este acto. CIAM tiene entre sus objetivos estratégicos la promoción del arbitraje en general y la del arbitraje en español en particular. Por otra parte, CIAM considera imprescindible mantener las mejores relaciones institucionales con cortes de arbitraje de reconocido prestigio de diferentes continentes. De acuerdo con esta política, con este principio, CIAM ha firmado acuerdos de colaboración con muy diversas instituciones y concretamente en Latinoamérica y en los países hispanoparlantes. CIAM ha firmado acuerdos de colaboración con 8 instituciones que ahora voy a mencionar, de países hermanos, de países muy queridos. Con el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, con el Centro de Arbitraje y Mediación AmCham Quito, con el Centro de Mediación y Arbitraje de la Liga de Defensa Comercial de Uruguay, con el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el Centro de Arbitraje de México, con el Centro de Mediación y Arbitraje Comercial de Argentina, con el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y con el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile. Son estas instituciones con las que hemos organizado este evento que precisamente se centra en estos puntos, en nuestro interés común en la defensa y la promoción del arbitraje en español. Surgió la idea de organizar un evento en el que todas estas instituciones pudieran participar y pudieran exponer sus opiniones al respecto en una cuestión que nos es para todos muy cercana y muy grata. Por eso CIAM se complace en ofrecer este evento. Quiere agradecer enormemente la participación y la colaboración de las 8 instituciones a las que me he referido y a sus representantes, a quienes hoy nos acompañan. Y sin más, voy a pasar a presentar la primera mesa. El evento cuenta con 2 mesas de aproximadamente 1 hora de duración cada una de ellas. Tendremos el mismo sistema de funcionamiento en ambas. Básicamente las mesas van a ser una conversación entre nuestros ponentes sobre las cuestiones que vamos a ir comentando, y desde el punto de vista de la participación de quienes nos acompañan como asistentes, tienen a su disposición la función de preguntas para que puedan trasladarnos las cuestiones que crean convenientes, que en la medida de lo posible iremos trasladando los moderadores a nuestros ponentes. Sin más, como digo, paso a presentar a los ponentes de la primera mesa. La primera mesa va a girar sobre la importancia del arbitraje en español para los distintos intervinientes en el arbitraje, para las cortes de arbitraje, para los árbitros, para los abogados y para las empresas, para las partes en general, representadas normalmente por empresas. Tenemos como ponentes a Diana Trías, en representación de Venezuela, que es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, ha realizado posgrado, es una profesora reconocida en numerosas instituciones, ha desarrollado su actividad fundamentalmente en el campo del derecho administrativo y actualmente es directora ejecutiva del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Muchas gracias y bienvenida, Diana. Igualmente contamos con Patricia Vera, en representación de Ecuador. Patricia es actualmente la directora del Centro de Arbitraje y Mediación de AmCham Quito. Es abogada, ha realizado un máster en arbitraje y litigios internacionales, tiene una amplia experiencia en el manejo de arbitrajes, fue anteriormente secretaria arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y también ha participado activamente en cursos sobre formación de secretarios arbitrales y árbitros en distintos lugares. Muchas gracias, Patricia. Igualmente, bienvenida.
Contamos también con la presencia de Jennifer Alfaro, en representación de Uruguay. Jennifer es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, ha cursado diversas maestrías en diferentes universidades, es igualmente profesora de Derecho en diversos centros, ha participado en muy diversas actividades, ha sido directora del Colegio de Abogados del Uruguay, miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de Abogados y actualmente también miembro del Consejo Directivo del Centro de Mediación y Arbitraje del IDECO. Muchas gracias, Jennifer. Muy bienvenida. Y en representación de Colombia tenemos a Gustavo Piedrahita. Gustavo es también abogado, egresado en este caso de la Universidad de La Sabana, con una gran experiencia profesional. Ha intervenido igualmente como profesor en muy diversas áreas y en diversas universidades. Es miembro de instituciones como el Comité Colombiano de Arbitraje, participa en otras instituciones y es director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Muchas gracias. Igualmente, Gustavo, bienvenido. Y con estos ponentes, con los que tenemos ya el gusto de contar en este momento, vamos a iniciar la primera mesa. Y les voy a dirigir una primera pregunta muy rápida a todos ellos, una pregunta a la que les pediría casi una respuesta de monosílabo, de sí o no. La pregunta es si creéis que el español tiene en el arbitraje internacional el papel que merece. Y empiezo por el orden que he ido presentando a los ponentes. Diana. Gracias. Gracias, José Antonio. Bueno, brevemente le doy las gracias, por supuesto, a Siam, a ti, José Antonio, por tu labor incesante en promover el arbitraje y, por supuesto, a los distinguidos compañeros de panel en esta mesa y a quienes nos acompañan a través de esta transmisión. Indudablemente que es absolutamente determinante y tiene muchísima importancia el español. Yo creo que cada vez más, incluso por lo menos en nuestro continente, cada vez más es, por supuesto, más allá de ser el idioma mayoritariamente que se habla en nuestro continente, pero vemos cómo la conexión incluso de relaciones comerciales ha incrementado el uso del español en la utilización de los medios alternativos de resolución de conflictos. De manera que mi respuesta es absolutamente sí. Tiene mucha importancia, sobre todo en crecimiento, además. Gracias. ¿Qué opinas, Patricia? ¿Crees que el español tiene el papel que merece? Hola, José Antonio. Buenos días con todos. Gracias a Siam por la invitación y por juntar y darnos la oportunidad de reunirnos y poder tener esta mañana y este diálogo con directores de distintas cortes en la región. Yo creo que el español, sin duda alguna, es muy importante, pero creo que no se le ha dado antes la importancia que merece, puesto que ha sido un idioma que de alguna manera, sobre todo para los arbitrajes internacionales, se lo ponía en segundo lugar, y me alegra ver que eso empiece a cambiar y que justamente uno de los objetivos de este evento sea ese. Muchas gracias. Jennifer, ¿qué opinas al respecto? Primero que nada, agradecer a Siam la invitación en nombre del Centro de Mediación y Arbitraje de la Liga de Defensa Comercial. Coincido con ambas diplomáticamente, pero específicamente concuerdo con Patricia en que merece un mejor lugar y que muchas veces somos nosotros mismos, de habla hispana, que nos ponemos en una situación que no nos resulta la más cómoda ni la más eficiente para llegar al objetivo. Y creo que el evento de hoy lo va a dejar muy claro. Muchas gracias. Gustavo. Muchas gracias, José. Un saludo a todos, un saludo a usted, José Antonio. Rápidamente, la respuesta es sencillísima. No lo tiene y no está ni cerca de tenerlo. Y estos espacios creo que nos hacen entenderlo, pero sobre todo pellizcarnos un poquitico sobre la relevancia que tendría que tener. Bueno, pues parece que estamos de acuerdo en que no tiene el que debería tener y que nos gustaría que lo tuviera. Y eso yo creo que nos lleva a ver efectivamente por qué el español es importante para todos los actores del arbitraje. Y empezamos por, puesto que aquí tenemos a los representantes de distinguidas cortes de arbitraje, por esa parte. Diana, ¿por qué crees tú que el uso de un idioma, del español en este caso,
es especialmente relevante para las cortes de arbitraje? Bueno, indudablemente que en particular en las cortes de arbitraje que tienen su ubicación en países donde el idioma legal es el español, indudablemente que resulta absolutamente relevante. Sobre todo por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de Venezuela, donde mayoritariamente los arbitrajes que se administran, al menos por nuestro centro de arbitraje de la Cámara de Caracas, son arbitrajes domésticos. Indudablemente que es absolutamente relevante el uso del español por muchas razones. En primer lugar, por supuesto, tratándose de arbitrajes donde el idioma que se utilice, bien sea por acuerdo de las partes o por decisión del tribunal, sea otro, indudablemente que, por supuesto, es algo absolutamente posible, no solamente por el reglamento, sino, por supuesto, por nuestra propia ley. De manera que yo diría que es absolutamente posible que el idioma del arbitraje debe coincidir de alguna manera con una distinción que debemos partir, que una cosa es el idioma del arbitraje y otra es el idioma de la administración del procedimiento, que es un aspecto relevante que es nuestra principal función como centro de arbitraje. De manera que son aspectos que es necesario considerar porque indudablemente que la relevancia que tendría, en muchos casos tenemos, por ejemplo, arbitrajes que en su mayoría, en nuestro caso, son arbitrajes que son administrados, por supuesto, en español y además por acuerdo de las partes son en español, pero eventualmente pudiera suceder en arbitrajes que se utilice un idioma distinto, valdría la pena preguntarse, y quizás algo que lo hablaríamos más adelante, si el idioma de la administración del procedimiento debe obviamente coincidir con el idioma del arbitraje, pero sí adicionalmente a ello es posible que en las tramitaciones que realiza el centro de arbitraje como su labor de administrador del procedimiento deba igualmente ser traducido en el idioma español. De manera que son aspectos que son absolutamente relevantes y que pone de relieve este tema que han escogido para discutir el día de hoy. Una pregunta, Diana, que la formulo a los cuatro ponentes, pero empiezo por ti. ¿En qué idiomas trabaja vuestro centro, vuestra corte de arbitraje? Nuestro centro trabaja básicamente con el español. Nuestra gran mayoría de arbitrajes son domésticos. Hemos tenido pocos arbitrajes internacionales que han sido en inglés. Y nosotros, y eso sería también otro aspecto relevante, que pudiéramos compartir experiencia con los otros compañeros, nosotros no indicamos, por ejemplo, en nuestra página en qué idiomas pudiéramos sustanciar los procedimientos, digamos, que se pueden administrar los procedimientos. Creo que incluso, y lo pongo también en la mesa de discusión hoy en día, con las traducciones, con los mecanismos que existen de traducción, pues quizás eso no sería una limitación como lo era en otros tiempos, pero nosotros no indicamos los idiomas, como si, por ejemplo, lo hace SIAM, lo hace en el caso de Bogotá, por ejemplo, que quizás por el número de arbitrajes que tienen una vocación mucho más internacional. Y eso creo que es relevante también que todo centro de arbitraje de alguna manera lo determine, aunque pudiera ser una limitante. Es cuestión de que lo conversemos, ¿no? Sí. Patricia, en vuestro caso, ¿en qué idiomas trabajáis en AmCham Quito? Bueno, nosotros trabajamos, la mayoría de arbitrajes son en español, pero sí hemos tenido casos de arbitraje o mediación en que se ha hecho en inglés a pedido de las partes. Siendo el idioma oficial el español, no tenemos ningún inconveniente en el caso de que las partes así lo requieran en llevar un arbitraje en inglés o una mediación en inglés. Sí. En vuestro caso, Jennifer, ¿cuáles son los idiomas de trabajo de vuestra corte? Más allá de que es posible, sin duda, afrontar otros idiomas porque son de manejo, lo natural ha resultado el español. Muy bien. ¿Y Gustavo? De acuerdo. El español, digamos, con natural preservancia, pues evidentemente el idioma en el que se habla, pero manejamos el inglés y el portugués también. En el caso de CIAN, efectivamente, sí se indica, como anticipaba Diana, trabajamos en español, por supuesto, también en portugués, inglés y francés.
y bueno, efectivamente sí se hace en este caso público, ¿no? Pero bueno, vemos que hay obviamente una diversidad de situaciones, pero en lo que todos coincidimos es que el idioma primero y prioritario obviamente es el español. Ha introducido Diana una cuestión sobre la que me gustaría también que ella nos expresara su posición y saber qué opinan los demás panelistas si alguno quiere pronunciarse, que es si el idioma del arbitraje, el idioma oficial del arbitraje, debe ser el mismo que el idioma que utiliza el centro, la Corte de Arbitraje, en la administración del caso. ¿Nos podrías explicar, Diana, un poco más esa cuestión, qué diferencias pudiera haber y qué consecuencias puede tener? Claro, sí, indudablemente, José Antonio, que el idioma del arbitraje tiene que coincidir necesariamente con el idioma de la administración del procedimiento. Allí está involucrado de alguna manera, por supuesto, la comprensión de los diversos trámites que eventualmente tiene que, por supuesto, el centro de arbitraje cumplir en su función de administrar el procedimiento, y es necesario garantizar la comprensión de las partes y de alguna manera la comunicación o el sentido de la notificación que se quiere dar. Yo creo que ahí no cabría ninguna duda entre la coincidencia necesaria entre el idioma del arbitraje y el idioma de la administración del procedimiento. Quizás valdría la pena plantearse si adicionalmente el idioma de la administración del procedimiento debe ser el español. Por ejemplo, eso única y exclusivamente por lo que respecta a los actos, digamos, de tramitación como consecuencia de la administración del procedimiento. Por supuesto, la actuación de las partes, la actuación de los árbitros en un arbitraje desarrollado en otro idioma, no es posible que el centro de arbitraje lo pueda hacer. Pero, por ejemplo, nosotros en nuestro centro de arbitraje cumplimos trámites, por ejemplo, la solicitud a un órgano, digamos, que está por encima de la dirección ejecutiva, que se denomina comité ejecutivo, para la designación, por ejemplo, de árbitro de emergencia. Esa comunicación indudablemente tiene que ser en español. Y la respuesta igualmente la vamos a recibir en español, y por supuesto para comunicarlo a las partes debe ser en el idioma del arbitraje para garantizar su comprensión y por supuesto el ejercicio a cabalidad y a plenitud del derecho a la defensa que tendrían las partes. Creo que sería interesante más, quiero agregar que ni nuestro reglamento ni la ley de arbitraje contemplan una exigencia de obligar al centro de arbitraje que tenga que cumplir, pero de alguna manera creo que en este caso no existiría ningún impedimento para que fluya, digamos, el canal de decisiones que se toman en nuestro centro de arbitraje, que sean también, puedan realizarse en español. Creo que no hay ningún inconveniente. Por ejemplo, en ocasiones lo hemos hecho cuando es en inglés, que el correo, por ejemplo, que se envía a las partes, se acompaña una traducción exclusivamente de lo que nosotros estamos escribiendo. Por supuesto, si eso lleva en archivo adjunto alguna orden del arbitral, de los árbitros del tribunal arbitral, obviamente eso no es un tema que toca a nosotros. Por supuesto, queda en el idioma que está pactado. De tal manera que creo que aun cuando no sea una exigencia, creo que nada impediría, antes bien, creo que sería conveniente que eventualmente para futuros controles, a lo mejor de cumplimiento del procedimiento, que al menos ya se cuente con ciertos trámites para verificar su realización en español, pero eso no implica que no se pueda hacer de manera sobrevenida, ¿no? Muy bien, pues vamos a ver otra visión muy cercana al arbitraje, que es la de los árbitros, evidentemente. Y la primera pregunta, en este caso para Patricia, es que nos introduzca desde su punto de vista cuál es la trascendencia del uso del español para los árbitros. Gracias, José Antonio. Bueno, yo creo que sin duda alguna para todos los abogados siempre es un gran reto el cómo armar su teoría del caso, cómo se va a presentar el caso y cómo se va a contar esta historia a los árbitros para que lo entiendan mejor y lo entiendan también desde su punto de vista o desde lo que ellos están argumentando.
Partiendo de eso, considero que es totalmente importante usar el español como un idioma en el arbitraje, sobre todo cuando está conformado por un tribunal de habla hispana. ¿Por qué? Porque sin duda alguna esto ayuda a que la comprensión que tengan los árbitros respecto del caso que se está formulando y también que el mensaje que los abogados quieran transmitirles sea sea acogido de una mejor manera. En ese sentido, sin duda alguna, el que los árbitros tengan un mejor entendimiento, una mejor comprensión de los problemas jurídicos y de los hechos ocurridos que han devenido en esta controversia, ayuda y es positivo, yo creo que para ambas partes. Para ambas partes, porque no solo se trata de entender al uno y no al otro, sino a ambos, y sin duda, siendo el español el idioma materno, por decirlo así, de todo el tribunal, habrá un mejor entendimiento, habrá una mejor comprensión. Y esto tiene repercusiones directas en lo que son los tiempos, incluso los costos que se manejan en un arbitraje, porque tomemos en cuenta que en un arbitraje que se lleva en otro idioma y si alguna de las partes o incluso de los abogados no están familiarizados 100%, no con el idioma como tal, sino con el idioma, el inglés jurídico, por ejemplo, se va a necesitar de contratar traductores, se va a necesitar de tomar más tiempo porque legal en idioma español que hacerlo en otro idioma. ¿Crees que se pierde algo en la traducción? Es decir, en los casos que tú has planteado, donde el tribunal tiene como idioma materno el español en su conjunto, alguien que intervenga ante el tribunal, un abogado que intervenga ante el tribunal, si no lo hace en español, fiado en una traducción, ¿estaría perdiendo algo? ¿Las traducciones realmente permiten tener la misma sensibilidad al tribunal respecto a los argumentos o crees que no? Yo creo que sin duda alguna hay una afectación y pongo como ejemplo la virtualidad. Al inicio en la virtualidad, y creo que hay muchas audiencias que se llevan a cabo en español, en las cuales siempre hay un pequeño retraso o si algo falla en la conexión, por más de que se esté usando el mismo idioma, no se capta el mensaje de la misma manera. Ahora, si a eso le sumamos que se está interviniendo un traductor de por medio, sin duda alguna, primero tiene que ser un traductor o tendría que ser un traductor muy profesional y calificado que vaya a transmitir el mensaje tal cual como lo quiere plantear la parte al tribunal. Yo tuve la oportunidad de estar en un caso en el que las audiencias de prueba se llevaron a cabo en idioma inglés, cuando todo el tribunal hablaba español perfectamente y el traductor, quien era una persona profesional y en una empresa muy fiable, en algún momento no tradujo una frase de la misma manera que el abogado entendía, lo estaba tratando de transmitir. Entonces, ¿qué pasó? El abogado levantó la mano y dijo, ¿podría repetirnos esto? Porque no es así. Entonces, yo creo que sin duda alguna el llevar el arbitraje en español colabora y ayuda a las partes para que este mensaje sea más claro y tenga una mejor llegada hacia el tribunal. No sé, ¿qué opináis al respecto los demás ponentes? ¿Creéis que para los árbitros es especialmente importante que se utilice su idioma materno? ¿O por el contrario, creéis que un nivel adecuado de otros idiomas, en particular el inglés, suple esa cuestión? ¿Qué opináis, Jennifer, Gustavo, Diana? Sin duda, manejarse en el idioma natural releva un obstáculo. Hay un aspecto en el cual nadie tiene que hacer un esfuerzo en particular. Y me permito agregar a lo que decía Patricia, que incluso en el ámbito normativo, cuando manejamos las distintas versiones de las normas, y acá me refiero en lo procesal y también me refiero en el fondo, también notamos que hay diferencias y no son traducciones, digamos, no literal, sino el sentido de la norma. Vemos diferencias en las traducciones. O sea que tiene un impacto también desde lo normativo al momento de tomar una decisión en ese caso. Gustavo o Diana, no sé si queréis agregar algo. Yo quisiera agregar a todo lo que me manifestó Patricia, que pues además me declaro completamente de acuerdo con lo que ella está manifestando. Uno podría saber muchos idiomas. Evidentemente, el lenguaje es uno de los obstáculos más grandes cuando se traspasan fronteras. Y yo puedo saber muy bien inglés o puedo tener un dominio del francés o del portugués o de cualquier idioma, pero evidentemente el idioma que yo tengo como lengua materna, en el que aprendí a leer, en el que aprendí a escribir y en el que aprendí además a considerar un montón de términos jurídicos en lo que respecta a nosotros los abogados,
pues haría fundamental y seguramente haría que yo tenga la capacidad de entender un procedimiento de una manera o aquella terminología propia de un contrato o terminología propia de un documento legal. En ese sentido, concuerdo perfectamente con Patricia y con Jennifer en que si el proceso se maneja, además de la administración, todos los documentos legales se manejan en el idioma en el que yo definitivamente tengo la capacidad mayor porque es mi lengua materna, pues seguramente tendré muchos mejores resultados. José Diana, Antonio, ay, perdón. ¿sí? No, quería acotar algo para que también lo tomen en consideración y es el tema de las deliberaciones y las decisiones. O sea, yo me imagino que un tribunal en el que uno de los árbitros quizás no habla un inglés perfecto, pero lo entiende como tomando en consideración lo que han comentado todos y especialmente Gustavo, el momento de deliberar ya se genera un pequeño problema entre los árbitros. Entonces creo que si esta deliberación, por ejemplo, se hace en español, incluso también va a ayudar a que las decisiones sean un poco más claras, más justas y más apegadas a lo que las partes han presentado. Y Diana, este último tema que ha introducido Patricia me parece también muy interesante y es el papel del idioma en las deliberaciones, incluso en la motivación del laudo, ¿no? ¿Hasta qué punto crees, en tu experiencia, que es importante el que en las deliberaciones el árbitro, los árbitros, los miembros del tribunal arbitral puedan sentirse tan cómodos como normalmente estarán en su idioma materno? En este caso, si es un tribunal hispanoparlante en parte, e imaginemos que hay un miembro del tribunal que habla español, pero que no lo tiene como su primer idioma, ¿crees que ahí va a haber una diferencia, digamos, de posiciones? ¿Va a haber un menor impacto de las posiciones de ese árbitro que no habla español tan correctamente en las deliberaciones? Sí. Sí, es muy interesante el tema porque incluso yo creo que, por ejemplo, hay árbitros que manejan el idioma, por ejemplo, el inglés y el español a la perfección y se sienten tan cómodos en uno como en otro. Realmente eso nosotros lo hemos, y no solamente hablarlo, sino lo leen y lo escriben, incluso desde el punto de vista técnico, y se sienten tan cómodos en uno como en otro. Yo diría que el nivel es muy importante, el nivel del dominio del idioma. Porque el hecho de ser otro, la verdad es que no necesariamente implica que haya una mayor o menor, porque les repito, he visto cómo hay un dominio total de otra segunda lengua. Y adicionalmente, por supuesto, no debería incidir, por supuesto, en lo decidido. Eso es parte del nivel que se exige, y yo creo que entre los árbitros el nivel debería ser, si no idéntico, porque es difícil, son aspectos que es difícil cuantificar, pero sí muy parejo, muy nivelado el inglés, un poco por lo que señala Patricia, las deliberaciones que pudiera verse en desventaja, eventualmente sostener argumentos dentro de sus deliberaciones, o incluso que se puedan eventualmente verse reflejados sin que pudiera de alguna manera crear no solamente a lo mejor discrepancias entre los árbitros, sino eventualmente exactamente lo que se quiere decir en el laudo, ¿no? Entonces, yo diría que obviamente lo cómodo es si es la lengua materna, es la española, pero me consta árbitros que dominan a la perfección otra segunda o varias lenguas. Entonces se sienten muy cómodos en ambos, pues, pero creo que el nivel debe ser relativamente parejo para no crear de alguna manera esos inconvenientes que han señalado los panelistas. Muy bien, sí, evidentemente está claro que el uso de otros idiomas supone una primera barrera de acceso al arbitraje en un idioma que no es el propio en cualquier caso, es decir, sea árbitros, sea abogados. Y paso precisamente a esa cuestión que es la de los abogados. Me gustaría, Jennifer, que nos introdujeras también tu punto de vista sobre esta cuestión. ¿Hasta qué punto es importante el uso del español para los abogados que intervienen en arbitraje? Es decir, partimos de la base
de que un uso de otros idiomas, en particular el inglés, nadie discute su importancia, nadie discute su trascendencia a nivel global, pero en el caso concretamente de arbitrajes que hace referencia a Latinoamérica, quizá no tantos abogados tengan un nivel de inglés suficiente como para poder trabajar con esa comodidad a la que Diana se refería, bueno, con un segundo idioma, pero como si fuera su idioma materno. ¿Cómo afecta desde ese punto de vista, en tu opinión, la cuestión del uso del español? ¿Abre eso el mercado a más abogados en Latinoamérica? ¿Crees que no es tan relevante? ¿Qué opinas? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que, a ver, ¿qué es de fundamental relevancia? Creo que es evidente. Pero creo que es clave tener bien en cuenta la complejidad de un arbitraje y considerar el rol del abogado en sus diferentes esferas, los diferentes roles que puede tener. O sea, generalmente cuando hablamos de abogado en el arbitraje lo centramos en la figura del consejero de parte, ese abogado que va a patrocinar el arbitraje. Sin embargo, debemos tener bien claro que se da la figura también del abogado de parte, es decir, el abogado in-house o el abogado de cabecera de la empresa. Incluso pensemos en el abogado corporativo, que tiene un papel fundamental en lo que va a ser luego la defensa en el procedimiento arbitral. Pensemos lo crucial que es en esta materia la confianza. Creo que hay dos elementos clave que están involucrados en la adecuada y eficaz defensa del caso, y también, asociado por supuesto al resultado, y también asociado a cómo ve el resultado, cómo percibe el resultado al final del procedimiento la parte. Y esos son el factor confianza y lo que estamos hablando todos nosotros, que es la comunicación. Ven que la comunicación en diferentes sentidos, entre la parte, hablando a través del abogado consejero en el arbitraje, con los árbitros entre sí, ¿verdad? Toda esta multidireccionalidad de la comunicación. Pensemos en el rol clave que tiene un abogado de cabecera de la parte, ese abogado consejero corporativo, y su relación luego con el abogado que va a defender en el arbitraje. El abogado de cabecera que quizás se vea trabado en su comunicación con el defensor del patrocinante del arbitraje por no manejar el idioma. Abogado de confianza en el que va a participar en lo que se mencionaba hoy, que es la elaboración de la estrategia, pero es aquel que va a transmitir de manera más clara al consejero de parte en el arbitraje cómo fueron las negociaciones, qué es lo que verdaderamente se quiso en ese contrato, cómo se plasmó luego y la ejecución posterior. Todo lo que es la organización de la prueba documental, pericial, es fundamental la ayuda de ese abogado de parte. Y eso todo se ve trabado al momento de que un idioma resulte como un obstáculo. Eso que planteas, efectivamente, Jennifer, es un tema interesantísimo, ¿no? Porque siempre pensamos en el abogado que acude a las audiencias, el abogado que actúa ante el tribunal arbitral, pero efectivamente en el equipo que defiende a la parte, el abogado interno es clave, es, como tú has dicho, para toda la preparación de la estrategia, para facilitar la prueba, para muchas cosas. Pero incluso durante el curso de la audiencia, muchas veces surgen incidentes, el tribunal arbitral plantea cuestiones a las que hay que dar una respuesta inmediata por el abogado que interviene ante él, pero que el abogado que interviene quiere consultar al abogado interno, que muchas veces está presente en la sala, etc. El factor idioma ahí puede acarrear alguna consecuencia negativa cuando no tienen los dos esa comodidad de manejarse en un mismo idioma. Es así. Creo que de mayor o menor medida todos lo hemos vivido, que el hecho de que el patrocinado, la parte esté aislada y no colabore activamente, genera una dificultad extra y sobre todo una responsabilidad extra. Hablo de responsabilidad profesional, pero también responsabilidad en lo que es la negociación, el llevar adelante el procedimiento. O sea, eso que pesa sobre los hombros del patrocinante. Y esto se da de la misma manera si el abogado de la empresa no maneja el idioma
de la manera adecuada. No hablamos solamente de manejar inglés, para hablar del idioma, ¿verdad?, en el cual suelen llevarse los arbitrajes internacionales, sino manejarlo fluidamente, porque en numerosas ocasiones en el arbitraje se requieren respuestas inmediatas. Pensemos en una declaración testimonial en la cual el abogado patrocinante, defensor, por más que esté muy involucrado y haya analizado mucho el caso, pueden surgir sorpresas. Creo que el tema de las sorpresas está involucrado en todo lo que estamos hablando, porque yo hablaba más temprano de la confianza. Si la parte confía en su abogado de cabecera, pero le resulta extraño el abogado contratado para el arbitraje, ¿le describirá lo ocurrido con la misma transparencia? Y si no hay transparencia, eso tarde o temprano puede saltar como una sorpresa en la defensa. Quiere decir que, en definitiva, eso bloquea la eficiente comunicación y va a poner, como hablábamos más temprano, en desventaja a esa parte en el ejercicio de la defensa. Así que sin duda coincido con lo que decía José Antonio. Muchas gracias. Me dirijo ahora a los demás ponentes para preguntaros, en vuestros países concretamente, ¿el uso del español en los arbitrajes internacionales permitiría que un número sustancialmente mayor de abogados pudieran participar en ellos, o creéis que no tendría especial trascendencia? Gustavo, empiezo por Colombia. No, sin duda sí, es decir, más abogados nacionales, claro, por supuesto. Sin embargo, yo creo que no podemos perder de vista algo, aun cuando esta es una reivindicación, como lo dije al comienzo cuando saludé inicialmente, una reivindicación del idioma español, pero no podemos perder de vista algo, y es que nosotros administramos un centro y estamos vendiendo un negocio, y tenemos que verlo de esa manera, y tenemos que ofrecerle a quienes quieren venir a nuestros centros, ofrecerles las garantías, pero además los atributos que buscan cuando quieren acudir a un centro de arbitraje y conciliación, o un centro de arbitraje, para hablar únicamente del arbitraje. Y en ese sentido, si yo quiero incrementar el número de casos de arbitraje internacional que lleguen a mi centro, pues tengo que brindar, y seguramente no podría tener únicamente el español, debería por lo menos intentar tenerlo, si es que precisamente eso es a lo que yo quisiera llegar. Y lo digo específicamente porque estaba mirando hace un momento, José Antonio, las preguntas que habían en el chat, y vi un comentario que hizo una persona específicamente sobre este tema del inglés, y manifiesta esto, y me permito leerlo muy rápidamente. Actualmente con la globalización es el inglés el dominante. Ustedes, como centros, ¿qué están haciendo para mantenerse a la vanguardia en contratos internacionales? Y yo creo que es específicamente eso, no perder de vista que lo que nosotros hacemos, además de tener una función jurídica, legal y académica en algunos casos, finalmente detrás de esto hay un negocio. Entonces, un negocio y una empresa es lo que quiero decir. Y en ese sentido, en la medida en que queramos ofrecerlo de la mejor manera, con las características y con intenciones de seguir creciendo en cuanto a casos, pues tenemos que seguir propendiendo por crecer también en el idioma que ofrecemos. No, por supuesto, coincido totalmente contigo y, como he dicho antes, en el caso de Cian trabajamos con 4 idiomas, pero creo que eso es totalmente compatible con lo que estamos hablando, con el sentido de que hay que ofrecer los servicios que necesita el mercado, pero efectivamente hemos partido de la base de un acuerdo en que el español debería y podría tener una mayor presencia en el arbitraje internacional. Y le pregunto efectivamente también a Patricia, ¿no? En tu país, en Ecuador en concreto, ¿un uso mayor del español tendría algún efecto beneficioso para la comunidad jurídica en esa medida que permitiese a nuevos abogados incorporarse al arbitraje? Sin duda alguna. Yo creo que no solamente beneficiaría y permitiría a que más abogados o firmas locales sean parte de los arbitrajes internacionales, sino que también promovería que hayan más árbitros locales que se quieran postular como árbitros en centros internacionales o que quieran formar parte de las listas de centros importantes a nivel internacional. Porque como lo mencionabas, yo creo que no está en discusión ni tampoco la idea es satanizar al inglés como un idioma, sino reposicionar al español, reivindicarlo como un idioma que está totalmente a la par
yo creo que hoy por hoy contamos con muchos árbitros reconocidos y capaces, profesionales, que podrían ser árbitros en casos internacionales y que quizás a veces no lo han hecho, no son designados porque no manejan a la perfección el inglés. Yo creo que es importante mencionar que no se trata solo de hablar el otro idioma, sino que una cosa es hablar perfectamente el inglés, el francés, y otra cosa es entrar a hacer el análisis legal y sobre todo la terminología jurídica en ese idioma, como lo mencionaba Gustavo y Jennifer anteriormente. Sí, ahí hay un punto yo creo que también muy interesante, que es el que el idioma es una manifestación de algo también más profundo, que es la propia cultura jurídica que hay detrás del idioma, ¿no? Que también el idioma yo creo que ayuda a entender mejor una u otra o por lo contrario limita, ¿no? ¿Qué opinas, Diana, al respecto? Sí, yo creo que indudablemente siempre, digamos, el idioma de tu formación académica, de tu experticia profesional, indudablemente que por supuesto es absolutamente relevante. Sin embargo, creo que en ocasiones, y yo creo que también aquí hay un aspecto importante, porque la incidencia de las relaciones comerciales en una determinada región, por ejemplo, país, el intercambio comercial, el idioma predominante según el país de que se trate, no estoy diciendo que necesariamente sea el inglés u otro, de alguna manera yo creo que localmente incide en los arbitrajes por las relaciones comerciales que pudieran plantearse, la intensidad de las relaciones, digamos, de cada caso concreto y de cada país en concreto, de tal manera que según ese aspecto que creo que es relevante, ese interés, por ejemplo, en Venezuela, básicamente el intercambio comercial es casi todo, uno lo ve por los eventuales conflictos, las contrataciones, cuando son en otro idioma, que por supuesto es mayoritariamente español, pero cuando se trata de internacional, casi todas son en inglés, por ejemplo. Y entonces, claro, dependiendo de la relevancia de cuál es la otra parte de la relación comercial, o de las partes en la relación comercial, el idioma que escogen, pues normalmente eso tiene una incidencia en un mayor o menor incremento de arbitrajes internacionales, incluso en un determinado idioma, ¿no? Si me permite, José Antonio, Claro que agregar sí. una reflexión, porque en definitiva, pensando en los abogados, de lo que estamos hablando es de que muchas veces queda excluido el mejor para desarrollar la tarea por una cuestión de idioma. Eso es lo que no es posible, que el abanico de posibles abogados que contrate la parte no tenga tanto peso el factor idioma. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que efectivamente de lo que se trata es de que, y vamos precisamente a entrar en la parte relacionada con quien no nos olvidemos son los verdaderos protagonistas del arbitraje, que son las partes, las empresas, ¿no? Y la cuestión es que efectivamente las partes puedan elegir a quien crean que es la persona más adecuada o las personas más adecuadas para la defensa de su caso. Y efectivamente el idioma puede ser o no un elemento que impida tomar esa decisión. Y por eso me gustaría que, Gustavo, nos planteases tu opinión sobre este punto, es decir, hasta qué extremo es importante para las partes, para las empresas en concreto, la utilización de uno o de otro idioma. En el caso concreto del que estamos hablando, del español, en tu experiencia, ¿permitiría a las partes el que hubiera una generalización del arbitraje en español, una mayor comodidad, una mayor seguridad, mayores opciones de elección? ¿Cómo lo ves? Yo, José Antonio, ese punto lo vería en particular con el tema de los costos. Evidentemente que si hablamos de una empresa de esta parte del mundo o de España, donde el español sea el idioma predominante, por supuesto que partiendo de esa base, muchas de las personas que trabajarían y si estamos hablando de la empresa y los abogados que representan a la empresa, pues veríamos ahí que muchos de ellos, su totalidad, se atenderían seguramente al idioma español y por consiguiente cualquier cosa que generara la aplicación de otro idioma elevaría de cierta manera los costos. Entonces creo que el idioma en ese punto en particular y cuando lo miramos desde el lado de las empresas, sin descontar y sin perjuicio de todo lo que indiqué en mi intervención anterior, o que es evidente pues que el comercio internacional se maneje
inglés y que de ahí en adelante todos los procedimientos seguramente también tendrían que tener esa connotación. Seguramente si estamos hablando de la administración y de un manejo de un caso en un idioma diferente al español, por lo menos para empresas de Latinoamérica, pues veríamos un incremento de costos y eso afectaría directamente al empresario. Entonces yo viéndolo desde ese punto de vista, viéndolo del lado de la empresa, creo que para la empresa sería mucho mejor adelantar un procedimiento administrado totalmente en el idioma en el que él maneja, porque se evita costos de traducción, se evita costos de apostillar documentos, se evita costos de contratar honorarios de personas que hablen el idioma que de pronto él no lo habla. Creo que pueden influir ahí demasiados factores que llevarían a que el costo del procedimiento, más del costo normal que lleva, acarree unas sumas adicionales precisamente por ese tema. Sí, incluso, disculpa la interrupción, José Antonio, incluso lo que está señalando Gustavo es importante también, que a veces el requerimiento puede ser intérprete público, que adicionalmente primero son muchos menos, o intérpretes colegiados, como les decimos aquí, y su costo incluso es mayor, ¿no? Entonces son aspectos a considerar. Sí, y bueno, las traducciones también de los documentos, no nos olvidemos, ¿no?, que normalmente el arbitraje es un procedimiento que involucra muchos documentos y hay que hacer una traducción de documentos. Ahí tendríamos efectivamente un coste sustancial que podría en su caso evitarse. Pero además, Gustavo, yo creo que tu caso puede ser un buen ejemplo. Yo creo que Colombia, por lo menos tal como se percibe desde España, cada vez va teniendo un número mayor de empresas internacionalizadas, como nos pasó también en España y como sigue ocurriendo, ¿no? Yo creo que el paso del tiempo, la globalización, las crisis económicas obligan a las empresas de nuestros países a ser cada vez más internacionales porque los mercados locales se van quedando pequeños o en un momento determinado pasan por dificultades y las empresas tienden a evitar eso, lógicamente internacionalizando su negocio, como es lógico, ¿no? En una empresa internacionalizada, la posibilidad, aunque la contratación en muchos casos sea en inglés, bueno, no siempre es así y sobre todo a la hora de fijar la cláusula del idioma del arbitraje, una empresa internacional, cualquiera que sea su origen, obviamente también las empresas latinoamericanas, tienen una posibilidad real de luchar porque el idioma del arbitraje sea el español, ¿no? ¿Qué importancia crees tú que le dan hoy las empresas a ese tema? ¿Crees que de verdad le están dedicando atención o simplemente ceden con facilidad a que el idioma del arbitraje sea otro? Yo creo que en muchos de los aspectos y muchos de las contrataciones, y usted lo ha dicho, Colombia se ha convertido en un país, además que genera mucha contratación internacional, suscribe muchos contratos internacionales y ahí tendríamos que atenernos seguramente a los llamados contratos de adhesión, en los que yo me acojo de pronto no a las cláusulas contractuales, pero entonces sí al idioma del contrato. Y en ese sentido creo que aún el inglés sigue siendo preponderante en ese aspecto. Y si el idioma del contrato resulta como ser el inglés, como lo acabo de mencionar, pues seguramente de ahí en adelante todo lo demás se tendría que desprender de esa manera. Entonces creo que en ese punto en particular, aún sí el español tiene, miremoslo por el lado positivo, tiene mucho camino por avanzar y mucho terreno por recorrer. ¿Qué opináis las demás ponentes sobre pensando en las empresas de vuestros respectivos países? Patricia, en Ecuador, por ejemplo, ¿tú crees que las empresas locales pelean por el uso del español en sus arbitrajes? Sin duda alguna, sin duda alguna. Yo creo que, es más, y voy a comentarles algo, incluso, por ejemplo, nosotros como centro, porque somos adscritos a la Cámara Ecuatoriano-Americana, a veces yo me topo con personas que me dicen, pero yo pensé que ustedes solo trabajaban con empresas americanas, por ejemplo. Entonces ahí te das cuenta de que a veces la gente, y sobre todo en Ecuador, hay cierto recelo a lo que no conocen o a lo que no se sienten 100% cómodos. Yo creo que sin duda alguna una empresa que está interviniendo en un arbitraje se va a sentir mucho más cómoda sabiendo que el arbitraje es en español y manejando toda la comunicación con sus abogados en español, con el centro en español y sobre todo con los árbitros en español. Jennifer, ¿qué opinas de la experiencia uruguaya? Yo debo confesar, creo que esto no es solo de mi país, que la discusión por el idioma del arbitraje va de la mano de comprender las consecuencias de una cláusula arbitral.
y muchas veces es lo último en lo que se piensa al momento de negociar un contrato. Por lo tanto, si se toma verdadera conciencia de las consecuencias que trae, es clave para la empresa, porque puede significar la diferencia entre que el contrato quede en letra muerta, es decir, no tener un mecanismo eficiente y al alcance, como decía Gustavo, en los costos, pero también en el entendimiento de lo que está pasando, puede significar que todo aquello que se negoció esmeradamente en un contrato luego no sea exigido debidamente, pero va de la mano de tener debida conciencia en el arbitraje y en el potencial conflicto. Tienes mucha razón, efectivamente. De hecho, la segunda mesa de hoy va a girar fundamentalmente sobre esos aspectos, es decir, sobre la importancia del idioma en diversos aspectos de la cláusula arbitral, pero todavía nos quedan unos minutitos, pocos ya, de esta mesa, y voy a plantear una pregunta de las que hemos recibido de nuestros asistentes. Una de ellas es, y va dirigida a todos, ¿qué creen que influye más para que las partes se inclinen por el uso del español? ¿La disponibilidad de buenos árbitros o abogados hispanohablantes? Quien quiera puede dar su respuesta, su opinión. Bueno, José Antonio, sí, incluso un punto simplemente para señalar lo que decía, para hacer un comentario en relación a lo que decía Jennifer anteriormente, que ciertamente es tan importante, tan relevante el contenido del contrato como la cláusula que forme parte de él, la eventual cláusula arbitral. Muchas veces somos testigos de las asesorías en la relación comercial, en el contrato, y la cláusula arbitral pasa a ser casi que el último aspecto cuando es tan relevante, tan importante y que requiere a lo mejor de la asesoría especializada por el impacto que ello tiene, y eso lo hemos advertido en el día de hoy para la comodidad de las partes ante la eventual solución de alguna controversia. En relación con la pregunta que acabas de formular, José Antonio, yo diría que todas las anteriores son importantes, es decir, todo es relevante, es decir, la disponibilidad de buenos árbitros en la resolución del conflicto, de los abogados. Creo que todos esos son aspectos que, como antes de alguna manera todos comentamos y coincidimos, el sentirse cómodo desde todos esos distintos ámbitos en el curso de un procedimiento arbitral es absolutamente importante. Yo aquí una pregunta y un comentario que leo es ¿cómo competir con Singapur, Hong Kong, China, Estocolmo, Hamburgo, Nueva York o Londres cuando el español no es el idioma principalmente en el comercio internacional? Además, ICC y CIADI tienen la mayor carga de casos en inglés. ¿No será una quimera pretender que el español sea un idioma dominante del comercio internacional? Bueno, aquí, si me permitís, yo quería hacer una intervención para la persona que hace este comentario. Yo creo que nadie de los que estamos aquí está planteando que el español se pueda convertir en el idioma dominante del comercio internacional. Creo que somos realistas y sabemos en el mundo en el que vivimos. El planteamiento creo que estamos haciendo es más modesto, pero muy importante. Siendo evidentemente el idioma inglés ese idioma dominante en el comercio internacional, sin embargo, constatamos, yo creo que todos los que estamos presentes, que con mucha frecuencia en casos de intervención de empresas latinoamericanas, españolas, etcétera, el idioma del arbitraje que se elige no es el español, cuando incluso a veces las dos partes son hispanoparlantes por distintas razones. Yo creo que de eso es de lo que estamos hablando, es decir, cómo dotarle al español de la trascendencia que debe tener dentro, obviamente, de sus posibilidades. No creo que nadie efectivamente caiga en esa quimera de pensar que el español se puede convertir en el idioma dominante a esos efectos. Hay una pregunta relacionada, antes se mencionaba el CIADI, hay una pregunta también que os dirijo a todos, que nos hace uno de los asistentes. ¿Consideran que CIADI es una institución que ha apoyado la castellanización del arbitraje dentro de los Estados miembros? Si alguien quiere contestar. No, pues básicamente me tomo aquí para contestar. Yo diría que sí, es decir, yo creo que cualquier institución que promueva el uso del español
mecanismo o como idioma o como lenguaje para la promoción de o la administración de un arbitraje, definitivamente estará ayudando en eso. Entonces, no sé si solo CIADI, yo creo que todos aquellos que promovemos el uso del español como idioma para administración de un procedimiento, pues entendería que estamos apoyando en esa causa, en la que coincido perfectamente con lo que usted acaba de decir, José Antonio. Aquí no estamos tratando de negar la realidad. Es evidente que el inglés será y seguirá siendo el idioma universal, el que maneja la economía, la contratación. No pretenderíamos jamás que el español llegara. El tema es, con este tipo de situación y bajo esas, digamos, restricciones como las que hago alusión, pues el español tiene que tener un espacio preponderante como seguramente todos lo queremos, pero además como seguramente lo puede hacer. Hay una pregunta y lo transmito por lo que a los asistentes, por lo que a los ponentes se refiere. Una persona que escribe desde Madrid nos dice: antes de nada felicitarles y agradecerles el seminario. Mi duda es la siguiente: en los casos en que nos encontramos con el mismo contrato firmado en dos idiomas, español e inglés, y existiendo muchas veces contradicciones entre ellos como consecuencia de la traducción, ¿qué creen más recomendable, arbitraje en inglés o arbitraje en español? Yo me inclinaría sin duda acudir a un arbitraje en español si es que está contemplado como una opción, porque si es que de por sí ya la traducción puede generar cierta confusión o cierto conflicto, yo creería que lo mejor sería irse por el español, y sobre todo si es que fuera un caso en el que ambas partes son hispanoparlantes. Sí, yo aquí, si me permite mi opinión, la persona que nos hace la pregunta, lo que le diría es que creo que si se utilizan dos idiomas en el mismo contrato, que siempre es peligroso, al menos debería establecerse cuál es el idioma predominante a efectos de interpretación del contrato, porque si no, y alguna vez lo he vivido en primera persona, se acaba haciendo un esfuerzo muy importante de discusión sobre traducciones, las diferencias entre uno y otro idioma, que por lo menos se puede evitar en la medida de lo posible poniendo un idioma oficial. Tengo también una pregunta en este sentido, que es la siguiente. Dice, ¿creen que llegará el día en que el idioma principal llegará a ser el inglés? Hace una introducción previa, pero como nos queda muy poco tiempo, la pregunta es si creen que el idioma principal llegará a ser el inglés. Que si el idioma principal llegará a ser el inglés. Sí, en el ámbito, dice, de la terminología jurídica, se está globalizándose el idioma, el uso del idioma inglés. Ya. ¿Creen que llegará el momento en el que el idioma inglés llegará a ser el principal? Esta es la pregunta. Yo no creo. Yo creo que evidentemente el inglés va a seguir ocupando el espacio relevante que tiene, pero de la misma manera, no solo el español, sino el francés, el portugués y seguramente otros lenguajes de otras partes del mundo, pues empezarán a seguir ganando terreno. Yo no creo que el inglés lo vaya a perder, pero tampoco creo que se convierta en el idioma principal. Yo creo que, si me permitís, en ese caso, creo que es la interacción entre la realidad y el ámbito de lo jurídico, es decir, de dónde vienen las nuevas modalidades de negocios y su operativa, es donde se origina la terminología. Si pensamos en todos los contratos que, por lo menos en Latinoamérica y en mi país en particular, utilizan la terminología en inglés, pensemos en franchising, entre otros, para dar un ejemplo, leasing, todos son figuras negociales que han venido de ese origen y en lugar de ir a la traducción se mantiene en la misma. Es decir, que creo que lo recibe el ámbito jurídico desde los negocios. Bien, pues para ir terminando, simplemente, además de agradecer los saludos que algunas personas nos envían y las felicitaciones que traslado, por supuesto, a los ponentes, también hay un comentario aquí de un abogado peruano residente en Brasil, en los que dice: los arbitrajes internacionales en este país, el español también va teniendo cada vez mayor uso y eso es importante, pues permite integrar la América portuguesa con la América hispana. Muchas gracias por el comentario. Por mi parte, totalmente de acuerdo. De hecho, tengo que decir que por lo que a Cian se refiere, además de que el portugués es uno de nuestros idiomas oficiales, nuestra intención es luchar porque también el portugués tenga una relevancia cada vez mayor en el arbitraje internacional, igual que el español. Hay un comentario de una persona sobre el arbitraje de consumo que no he hecho porque realmente
de lo que estamos hablando acá es de arbitraje comercial y por tanto, desgraciadamente, no podemos dar respuesta a esa cuestión. Pues simplemente, como hemos consumido nuestro tiempo, me queda darle las gracias, por supuesto, antes que nada a nuestros panelistas. Muchísimas gracias, Diana, Jennifer, Patricia, Gustavo, por vuestras respuestas, por la agilidad de las intervenciones que nos ha permitido tratar muchos temas. Muchas gracias a los asistentes y simplemente paso ya la palabra para la segunda mesa a la secretaria general de CIAN, a Melanie Riofrío, que actuará como moderadora de la segunda mesa. Y por favor, a los asistentes no se vayan, que va a ser más interesante que la primera. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, José Antonio, un gusto. Un placer. Muchas gracias, José Antonio. La verdad es que pones mucha presión porque dado que moderaste tú la primera mesa va a ser difícil hacerla más interesante, pero bueno, vamos a hacer lo mejor que podemos. Enhorabuena a los panelistas de la primera mesa por abordar el tema con semejante perspicacia. Se ha señalado ya la importancia del uso del español para los participantes del procedimiento arbitral, tanto las instituciones, los árbitros, los abogados y las partes. Y a continuación, en esta segunda mesa, nos vamos a enfocar en elementos objetivos del procedimiento. Como decía José Antonio, un poco, ¿cuáles son los elementos que tomamos en cuenta cuando firmamos una cláusula arbitral? Entonces está la influencia que tiene el idioma en la sede del arbitraje, en la ley aplicable, cuáles son los costos que van a producirse dependiendo de la elección que tengamos del idioma, e incluso cuál es la vinculación que puede tener el idioma con la posibilidad de llegar a acuerdos en el seno del arbitraje. Y para esta segunda mesa tengo el gusto de contar con 4 fabulosos panelistas que se conectan desde varios puntos de América Latina, empezando por México, pasando por Perú y llegando finalmente hasta Chile y Argentina. Los presento rápidamente en orden alfabético. Tenemos primero a Eduardo Magallón Gómez. Eduardo es presidente del Consejo General del Centro de Arbitraje de México. Ha trabajado casi 50 años como litigante y ha dedicado los últimos 30 años a actuar como árbitro. Y me consta que Eduardo es un gran admirador de Miguel Cervantes, por lo cual será muy enriquecedor tener su punto de vista en este conversatorio. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Mi siguiente panelista es Julio César Rivera. Julio César es el presidente del Centro de Mediación y Arbitraje Comercial de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, CEMARC. Es abogado y doctor en jurisprudencia, con juez de la Corte Suprema de Argentina, socio honorario de Marval, O'Farrell y Marval. Y de hecho tuvimos la suerte de ver a Julio César en Madrid hace un par de semanas y tengo entendido que pasó por Alcalá de Henares, en la ciudad que vio nacer a Miguel Cervantes. Así que Julio César, bien inspirado ya para este conversatorio. Luego tenemos a Macarena Letelier Velasco, que es la directora ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago y vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Es exfiscal del Ministerio de Economía y árbitro en el sistema de concesiones de obra pública en Chile. Tengo que decir que Macarena es una de las mujeres latinoamericanas de mayor representatividad en el arbitraje. Recibió el premio 100 Mujeres Líderes otorgado por el Mercurio y Mujeres Empresarias en el año 2018 y 2019. Macarena, es un honor poder contar contigo. Y finalmente tenemos a Marianela Ventura, la secretaria general del Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Marianela cuenta con más de 10 años de experiencia en la resolución de disputas comerciales en Perú y en Italia. Ha vivido la mitad de su vida en Europa y en Perú. Y es fundadora y expresidenta de la asociación Arbitration 360 y embajadora de la asociación REAL, Racial Equality for Arbitration Lawyers. Marianela, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos encantados de tenerte esta tarde. Antes de empezar, simplemente quiero recordar, primero agradecer la participación del público que nos está mirando y recordarles que si tienen cualquier comentario, cualquier duda, lo pueden hacer a través del chat. Empezamos entonces. Empecemos con el tema de la vinculación del idioma con la sede del arbitraje. Y aquí la pregunta va a mi estimado Eduardo. ¿Cuál es la vinculación del idioma con la sede del arbitraje? Y empezando por ¿cuándo, cómo y quién escoge la sede del arbitraje? Muchas gracias, Melanie, a ti y a todos por la invitación. Vamos al tema.
Vamos a ubicar el lugar del arbitraje. Vamos a seleccionarlo y como lo platicábamos previamente con ustedes, en este tema he estado pensando en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. O sea, con eso estoy empezando a hablar en mi propio idioma y ese es el punto fundamental. Quiero hablar de arbitraje, no de comercio internacional, o sea, de la consecuencia que se llegue a generar. ¿Quién lo van a escoger? Normalmente las partes. En este seminario, el día de hoy, estamos pensando en el arbitraje en español. Pues pensemos en Iberoamérica. No quiero pensar en Hong Kong, ni en China, ni en ningún lugar de otros lados del mundo. Tenemos un gran comercio mundial. ¿Por qué no establecer el lugar del arbitraje en algún lugar donde se habla nuestro idioma? Ya escuchamos todos los grandes beneficios que trae el hablar en nuestro propio idioma y los costos que puede acarrear. Vamos a escoger Nueva York, vamos a hablar en inglés. Y va a haber muchos temas en el que tenemos que poner atención las partes al seleccionar el lugar del arbitraje. Me reservo para ampliarlo un poquito más adelante ese tema y limitarme ahorita a la pregunta, Melania. Pues justamente la siguiente pregunta es efectivamente eso. ¿Qué factores deben tomarse en cuenta para seleccionar el lugar del arbitraje? Y cuando respondas a la pregunta, sería interesante obviamente que muestres cuál es el papel que desempeña el idioma en esa selección. Claro, el factor número uno y el más importante y trascendente que debemos de tener en cuenta todos en seleccionar este lugar es qué dice la ley del lugar en donde vamos a ir al arbitraje. Y este es un tema fundamental por muchas variables que se tienen. Primero que nada, la ley del lugar te obliga a hablar en el idioma oficial de ese lugar, sea o no español. O sea, vamos, podemos pactar las partes en algún momento del idioma español y escogemos un lugar del mundo en el que nos van a obligar a hablar en otro idioma, en el que esa ley del lugar puede imponer inclusive a árbitros del lugar que no hablen tu idioma español, en el que la legislación está redactada, escrita, evidentemente, en otro idioma. O sea, ya nos metimos en un gravísimo problema por no haber observado el punto de partida que dice la ley del lugar. Entonces, primera recomendación, el lugar que vas a seleccionar en un momento dado para que ahí sea la sede del arbitraje, te obliga a hablar en otro idioma o de común acuerdo, si lo establecimos, un buen lugar, podemos estar hablando en nuestro idioma, con todas las virtudes que ello conlleva. Ese es el primer punto que puedo recomendar, porque de la ley van a derivar otros factores como la ley del lugar establecen recursos de apelación. ¿Cuántos recursos de apelación? Hay algunos países que tienen 7 recursos de apelación en un momento dado para poder continuar a la siguiente etapa. Entonces, y además de que te obligan a hablar otro tipo de idiomas, piensan en todo el mundo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en la selección de la sede del arbitraje, porque tiene una serie de efectos y consecuencias. Y habiendo lugares tan hermosos en Iberoamérica, ¿para qué andamos escogiendo tantos otros lugares en el mundo? Por ejemplo, hay otro que me encantaría en un momento recomendar, que es sinónimo del Caribe, Macondo, aquel lugar lleno de mariposas amarillas. Así es, Melanie, tenemos mucho cuidado que seleccionar con estos temas. Recuerden que en ese lugar hay realismo mágico y subrayo lo mágico. Muchísimas gracias, Eduardo. ¿Hay algún otro factor que deba tomarse en cuenta al elegir el lugar del arbitraje? La ley del lugar me permite en algún momento dado, a ti, a mí, a nosotros, ir a trabajar, ir a litigar es la palabra. El arbitraje o me voy a meter en problemas penales. Ejemplo, California. Ninguno de nosotros podemos ir a trabajar en un arbitraje en California. Y consta que México, y hablo como mexicano, tiene un gran comercio internacional con 2 estados americanos de la frontera, tanto California como Texas, donde no permiten ir a alguien a trabajar que no tenga licencia para ejercer la profesión por parte de el examen a la barra que se tiene que presentar en esos lugares del mundo.
el que ejerza la profesión en California va a ir a dar a la cárcel. Y pudimos hablar español todo el tiempo. Y pudimos con los abogados contrarios que hablan perfectamente español, sobre todo cercanos a la frontera México y Estados Unidos. Entonces, esos son otro de los factores bien importantes que debemos de tomar en cuenta para poder en un momento dado. Y aclaro otro punto bien importante. No es lo mismo y no será lo mismo. Será similar, pero no parecido. El idioma del contrato del arbitraje que el idioma de la ley del lugar del arbitraje. Porque el lugar te puede imponer tu ley y hay lugares, hay países, estados en el mundo que nos permiten a las partes seleccionar el derecho aplicable para resolver la controversia. Hay otros países que no lo permiten. Entonces, fíjense, empiezan a aparecer muchos factores anexos o conexos que en un momento dado tenemos que tener nosotros muy en cuenta. Así es. Muchísimas gracias. Justamente eso nos lleva al siguiente tema, que es la vinculación del idioma con la ley aplicable. Pero antes de entrar a este tema, me surgía una duda, y es que no sé si, es una pregunta para todos, en las distintas instituciones en las que están, si han visto muchos casos en los cuales la sede del arbitraje es una sede donde no se habla el español, pero que las partes se pongan de acuerdo en utilizar el español. Y al contrario, que la sede sea una sede en Latinoamérica, por ejemplo, pero que el idioma sea otro que no sea el español. ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes en sus cortes? Si no contesta nadie, me inicio. Tuve una experiencia así de 2 empresas, las 2 de habla hispana, una mexicana, otra extranjera, y se pusieron de acuerdo ir a Estocolmo. Estocolmo tiene una sede muy seria, muy seria, y de primera categoría en el mundo del arbitraje. Pero es terriblemente frío ir a aquel lugar del mundo. En realidad yo no quería ni siquiera abrir la puerta. Entonces, pues sí, fue bonito, sí, fue interesante, pero fue horriblemente frío. Entonces, que si van a ir a dar a Estocolmo, por favor, calculen el tiempo en época que no haya frío. En otros momentos es muy agradable, por cierto. Entonces, son factores que tienes que tomar en cuenta. Julio César. Nosotros en el CEMARC hemos tenido experiencia de arbitrajes que tienen sede en Buenos Aires. Está convenido que el CEMARC sea la institución administradora, pero el arbitraje se desarrolle en otra lengua, básicamente en inglés generalmente. Esto puede suceder y bueno, en ese caso se seguirá el idioma que las partes han elegido. También tenemos experiencia personal en casos en los cuales 2 partes latinoamericanas con abogados latinoamericanos tenemos un arbitraje en inglés y nos pusimos todos de acuerdo en seguir el arbitraje en español porque no valía la pena dificultar el trabajo de los abogados, de los testigos, etcétera, etcétera, incrementar los costos solamente para satisfacer una regla que alguien puso en un contrato que en definitiva es ajena a la realidad de las partes. Aquí tenemos justo una pregunta del público. Patricia Rubio pregunta si la elección de la sede del arbitraje debe ser al final donde se firma el contrato. ¿Qué opinan al respecto? No, por supuesto que no. Es decir, yo puedo firmar el contrato en Buenos Aires y poner como sede del arbitraje Moscú o Cartagena de Indias. Efectivamente. Pasemos ahora a la vinculación del idioma con la ley aplicable. Y aquí me voy a dirigir a Julio César, que sé que tiene muchísima experiencia en la traducción de textos legales. ¿Qué nos puedes contar, Julio César, sobre la vinculación del idioma con la ley aplicable? Bueno, con respecto a lo que dice mucha experiencia sobre traducción de textos legales, en realidad tengo 2 experiencias. En algún momento el gobierno de Quebec me encargó la traducción del Código Civil de Quebec del francés al castellano, y actualmente estamos formando parte de una comisión muy grande que dirige un profesor francés para traducir el Código Civil de Luisiana al francés, del inglés al francés. Y la verdad es que, particularmente cuando comencé la traducción del Código Civil de Quebec, del francés al español, con la ayuda de que el Código Civil de Quebec, como todas las leyes canadienses, está en inglés y en francés. Es decir, que tenía en realidad 2 textos para trabajar. Pensé que iba a ser una tarea relativamente fácil,
y fue una tarea ímproba que me llevó años de trabajo, eso que trabajamos con 2 abogados y traductores públicos. Acá la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, además de la carrera de abogacía, tiene la carrera de traductor público, porque tiene un gran contenido jurídico esa carrera. Bueno, fue un trabajo terrible porque, ahí de alguna manera percibí las innumerables sutilezas que tiene el lenguaje jurídico y qué difícil es traspasar esas sutilezas de una lengua a otra. Recuerdo un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, en el Código Civil de Quebec se usa una expresión que es maison roulante. Y para mí maison roulante, la traducción que me salía era casa rodante. Pero resulta de que no es una casa rodante, sino que es un tipo de casa que existe en Canadá que se puede transportar de un lugar a otro. Es decir, pero no está sobre ruedas como una casa rodante de las que imaginamos por lo menos en Argentina. Pero por supuesto lo más complicado son las sutilezas del idioma en los aspectos puramente técnicos. Entonces, la verdad es que la comprensión de la ley en una lengua extranjera es generalmente una tarea difícil y que está llena de trampas, en definitiva, en las cuales podemos caer muy fácilmente. Sí, eso es muy interesante lo que mencionas. Yo retomo unas palabras de José Antonio que mencioné en la primera mesa, que decía, al final el idioma es una manifestación de la cultura jurídica. Aquí en este ejemplo que nos das, claro, no solo la cultura jurídica, sino también la cultura ya de cada país. En Canadá hace tanto frío que realmente tenemos muchísimas cosas que, por ejemplo, en Ecuador, que yo vengo también de Ecuador, nunca se entendería. Recuerdo que alguna vez mi esposo llegó a Canadá y decía, wow, los coches son todos eléctricos, aquí genial, hay un cable que puedes conectar, son todos eléctricos. Y claro, yo le dije, no, es que no es que sean eléctricos, es que en invierno tienes que conectar el motor del coche para que se descongele. Entonces, claro, ese tipo de overlaps es algo que nos puede pasar bastante en la vida en general y sobre todo ya en la cultura jurídica, en la cual realmente cada palabra y a la importancia del idioma es fundamental. Eduardo, ibas a mencionar algo. Sí, Melanie, completando la experiencia de Julio César, en un arbitraje de Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Me encantó porque todo fue en inglés, pero se tuvo que mandar a hacer la traducción al español y la mandaban a hacer a la Argentina. Y después tuve que yo traducir, y no me voy a equivocar, del español, del argentino al mexicano, para que se pudiera. Por supuesto. Y el mejor ejemplo que puedo recordar en este momento, por ejemplo, decían que los Estados Unidos mexicanos tenían provincias cuando son estados. Entonces, ese concepto jurídico, y aquí es jurídico político, era bien importante. No sé por qué la persona que hizo la traducción puso provincias. Como podía mi estudio, nosotros ponemos mi despacho. O sea, hay una serie de palabras básicas en un momento dado en el idioma jurídico que es fundamental y que es muy peligrosa la traducción. Y como complemento, recuerdo que en Roma le decían al traductore, traidore, ¿no? Traductore, traditore. Está escrito ese traductore, traditore, está escrito en la pared de la biblioteca de la Facultad de Derecho de la Sorbona. Es cierto. Y en el castellano, tan diverso, porque el castellano lo que tiene que se extiende desde México hasta la Argentina y a la península ibérica, tiene infinidad de modalidades, inclusive en la ortografía. Nosotros en Argentina y en Uruguay, cuando queremos hablar de la prescripción, hablamos de que un crédito está prescripto por el no ejercicio de la acción durante cierto tiempo, con P, mientras que en el resto de los países de América Latina se escribe sin P. Pero para nosotros prescrito sin P es ordenado, mandado por la ley, prescrito por la ley. De modo pues que sí, en el mismo lenguaje castellano existen sutilezas y matices que es necesario aprender cuando tratamos de interpretar la ley. Por supuesto que con mucha mayor razón eso va a suceder cuando la ley esté escrita en francés, en inglés o en otro idioma, distinto al español. Es el mismo problema que tenemos en la Facultad de Derecho en tema de edad, de generaciones. Los alumnos te hacen una pregunta en su idioma y el profesor no le entiende. Porque son dos idiomas completamente distintos. Y en plan broma, pregunto yo en el salón en voz alta,
qué es lo que fulano quiso decir. Alguien puede hacer la traducción y empieza realmente momentos muy simpáticos en el que te tratan de explicar otros lo que ese alumno o alumna te quiso preguntar y que tú no entiendes. Entonces, como profesor de mi generación, tengo que estar hoy aprendiendo en el idioma que yo hablo en mi país, ahora sí, en mi ciudad, qué quieren decir esos muchachos, muchachas a quienes no entiendo simplemente. Y no viajo en mi territorio porque es completamente distinto, ¿no? Entonces eso, trayéndolo a lo que estamos platicando al día de hoy, el problema de la traducción, esa es una gran importancia. ¿Cuál va a ser el lugar que vas a seleccionar para tu arbitraje? No para la negociación, no para la firma del contrato, para la solución de la controversia. Entonces, pensemos en Iberoamérica, en español, por el amor de Dios. Los problemas se van a reducir al máximo. Gracias, Melanie. Igual que el profesor tiene que entender a sus estudiantes, como mencionabas, Eduardo, el árbitro tiene que entender a sus partes. Claro. Y aquí me lleva justo a una pregunta más que tengo para Julio César, que es, ¿qué importancia tiene que el árbitro conozca la lengua en que está escrita la ley aplicable? Bueno, es lo que decíamos. Es decir, uno puede conocer una lengua extranjera. Pues, seguramente todos los que están acá presentes y la mayor parte del público conoce el idioma inglés. Pero conocer y poder hablar inglés no implica que podamos leer y comprender y aprender íntegramente el contenido de una ley escrita en inglés. Porque existen los faux amis, los falsos amigos, las expresiones que parecen decir una cosa, pero que en realidad en ese país donde se dictaron es otra cosa distinta. Entonces, la verdad es que esas sutilezas que tiene el lenguaje jurídico en la redacción de la ley, muchas veces cuando uno no está formado en ese ordenamiento jurídico escrito en inglés, en francés o en alemán, es muy difícil es decir, existen muchas posibilidades de que uno pierda la captación de esas sutilezas. Y eso es muy importante a la hora de interpretar la ley y de aplicarla al caso concreto. Sí, efectivamente. Yo recuerdo que hace años ya hubo un caso de arbitraje de inversión, que es un caso público, en el que un inversionista había demandado a un país latinoamericano y el tribunal arbitral estaba compuesto por un árbitro francés, un neozelandés y un árbitro canadiense. Entonces, claro, al final, bueno, el laudo fue anulado parcialmente en este caso, pero cuando leías el laudo sí que te dabas cuenta que habían ciertas sutilezas de la ley de este país que habían sido obviadas, ¿no? Pero justamente porque no había una comprensión, primero, del idioma en el que la ley estaba escrita y sobre todo por sutilezas de la cultura jurídica, como mencionabas, Julio César, hace un momento. Tengo una pregunta para todos. Inclusive, perdón, Melanie, un solo segundo. Por favor, inclusive adelante. si tú comparas las traducciones, vas a ver que hay diferencias. Es decir, por ejemplo, el Código Civil francés está traducido, creo que en la obra de Massot, publicada en Argentina, el último tomo es el Código Civil francés, una versión de la época, traducido al castellano. Y existen otras traducciones. Y las traducciones no dicen lo mismo. Tú ves un artículo y en una traducción está redactado de una manera y en otra traducción está redactado de otra. Con lo cual, siempre la traducción, digamos, en definitiva, es una ciencia inexacta. Entonces, así que por eso la verdad es que siempre conviene, es decir, a mí cuando me toca elegir un árbitro, yo pretendo elegir un árbitro, si es posible que sea de la misma nacionalidad del derecho aplicable o que esté formado en el derecho aplicable y comprenda y sea nativo, lenguaje nativo de la ley aplicable. Y esto me lleva a la pregunta que quería hacer a todos los panelistas, y es, si tuvieran que negociar una cláusula arbitral, ¿a qué le darían prioridad? ¿Al idioma del arbitraje o a la ley aplicable? No sé, decimos a las colegas que... Macarena. Le toca a Macarena y a Marianela, les toca. No, estamos aprendiendo mucho esto, el traductor y el traidor, ya que lo ha notado.
Mira, yo creo que la ley es muy importante, la ley aplicable, porque en definitiva es la que va a zanjar esas diferencias de interpretación o de condiciones que se pactaron en el contrato y que generan el conflicto. Yo creo que la elección del idioma es muy importante porque es una herramienta que va a servir a que la relación entre las partes, el tribunal, la comprensión de la norma, también lo que decían con toda razón Julio César y Eduardo en relación a qué es lo que se entiende, porque cuando estamos en un conflicto estamos muy vivos frente a los malos entendidos, porque estamos con sentimientos como que no me cumplieron, etc. Entonces, cualquier cosa que yo no entienda y que culturalmente se dice en un idioma, puede jugarme en contra a como tal vez voy avanzando con la otra parte. Pero yo creo que no hay duda que la importancia está dada en una dimensión mayor por la ley aplicable al fondo del asunto. Y el idioma, bueno, estamos conversando cuáles son los beneficios, pero la ley va a ser la que finalmente resuelva ese conflicto. Y no sé si hay alguien que opina distinto. Marianela, por ejemplo, ¿estás de acuerdo? La verdad que yo coincido con Macarena. Creo que la ley aplicable es lo que primaría en una negociación si tuviera que escoger una de los dos, pero intentaría en la negociación escoger también el idioma español si las partes son hispanohablantes para poder obtener las mayores ventajas, como estamos conversando. Y aquí yo voy a ser un poco abogado del diablo, pero claro, en principio la resolución de una disputa se basa en el contrato, ¿no? Pero en cambio la ley sí que es verdad que te va a limitar la elección de los abogados que van a llevar el caso, que muchas veces son los que van a proponerte nombres de candidatos, de árbitros. Y por otra parte también, en muchas ocasiones, la cultura jurídica del árbitro va a influenciar la forma en que tome sus decisiones. Entonces, ¿qué me responderían ante eso? Melanie, ahí tendríamos que hacer una doble precisión entre la ley del lugar desde la perspectiva procesal arbitraje y la ley de fondo para resolver el conflicto. Entonces, tenemos que hacer esa aclaración a cuál nos estamos refiriendo, porque en la pregunta, si querer, involucraste a las dos. Entonces, me queda muy claro que todo el arbitraje es un tema procesal. Y ojo, lo que no está establecido en el reglamento, vamos a decir, de la institución arbitral, se verá regulado por la ley del lugar, lex ori, punto. O sea, del principio del derecho internacional, desde el siglo XI tenemos esa cultura, a fin de cuentas. Pero la ley de fondo es la que bien decía Marianela, yo preferiría escoger esta, y Macarena también lo dijo. Entonces, hay una serie de variables y características. Julio César, ¿algo más que agregar en este punto? No, está muy bien. Solo quería acotar que el traductor traditore creo que viene por alguien que tradujo cretien, que es cristiano, por cretino. Ok. Tremendo traditore. Tremendo traditor. Oye, Julio César, aquí en México se platica la anécdota que cuando Hernán Cortés detuvo a Cuauhtémoc, quería saber dónde estaba el tesoro, y la traductora era la Malinche, y le estaban quemando los pies, y Cuauhtémoc sí dijo dónde estaba el tesoro, y la Malinche contestó que no le había dicho nada, que no quería decir dónde estaba el tesoro. Entonces, ella se quedó con los tesoros, o sea, la traductora, ¿quién iba a entender estas dos lenguas en ese momento, ¿no? La ventaja de saber varios idiomas. Así es. Importante en el arbitraje. Pasemos entonces al siguiente punto, que es, ¿qué pasa, claro, cuando no solo tenemos un idioma, sino tenemos 2 idiomas o 3 idiomas en el arbitraje y los costos que esto podría generar? Entonces, Marianela, la pregunta es para ti. ¿Cuáles son los costos directos asumidos por las partes cuando arbitran en idiomas que son distintos al suyo? Bueno, a ver, lo que resulta evidente desde el comienzo, los costos directos son principalmente todos los referidos al trabajo de traducción que habrá detrás, los cuales creo que se tienen que considerar y comienzan inclusive antes del arbitraje mismo, pues los abogados deberán reunirse con los abogados in-house o con los diferentes
digamos, de las diferentes áreas de las empresas, para justamente recolectar toda la información referida a los hechos de cómo fueron las relaciones comerciales entre las partes y toda la documentación y para poder comprender cómo estuvieron los hechos y luego transmitir eso en sus escritos y en el arbitraje. Y mucha de esta documentación contractual y probatoria, por lo tanto, deberá ser traducida. Para este webinar estuve un poco averiguando en relación a cuánto cuesta, por lo menos acá en Perú, y por ejemplo la traducción de un documento en inglés, que es el idioma, digamos, más comercial, con lo cual más económico, de unas 40 páginas, tiene un costo de traducción aproximado de $700. Y obviamente si es que se trata de un idioma no comercial, llegamos a $1000. Estamos hablando nomás de un documento de 40 páginas, imagínense en un arbitraje importante, grande, cómo los costos se pueden disparar por ese lado, ¿no? Y obviamente también habrá que contratar a uno o más estudios de abogados que dominen el idioma del arbitraje, los términos jurídicos, emplearse y obviamente el derecho aplicable. Pero además de esto, ya digamos, durante el arbitraje, durante las audiencias, se realizarán también, por ejemplo, pueden haber audiencias periciales o con expertos, y en ese caso también será necesario contar con intérpretes técnicos para la traducción simultánea. Y eso tiene un costo de alrededor, aquí en Perú, de $300 por hora, ¿no? Hablando de inglés-español. Entonces, imagínense si consideramos estos $300 por 8 horas, ya estamos hablando de $2400 como costo de intérpretes al día, y aquí hemos tenido casos en donde hemos necesitado de intérpretes simultáneos por 2-3 días, ¿no? Con lo cual ya estamos hablando de algo de $7000, $7200 en caso sea por 3 días, ¿no? Esto además también el tema de los abogados, ¿no? También los abogados que dominen obviamente el idioma en el que vaya a ser el arbitraje. Bueno, también veremos en dónde convendrá a las partes contratar esos abogados, pero también obviamente cambian, ¿no?, los costos de los socios según las latitudes del mundo en las que estemos. En Latinoamérica he visto un socio cobra como entre $200 y $300, en Estados Unidos 500, 700, y si estamos en Nueva York podemos llegar hasta 1000. Y bueno, en Europa también en euros, algo de 400 euros, mucho más si fuera en el Reino Unido, ¿no? Entonces, obviamente todos estos costos que variarán según la complejidad del arbitraje, del caso concreto, aumentarán muchísimo los costos del arbitraje, y es una pena cuando si hay dos partes que son hispanohablantes y realizar el arbitraje en un tercer idioma, bueno, no resulta muy eficiente, sobre todo si consideramos que las partes siempre están buscando, un poco criticando del arbitraje los costos, precisamente, ¿no? ¿Y hay costos indirectos también en esto? Sí, la verdad que sí, porque, por ejemplo, los que los he mencionado, no he incluido, por ejemplo, cuando se realizan inspecciones, es necesario realizar inspecciones o visitas in loco, o también en casos de audiencias físicas, ¿no?, que requieren el traslado del tribunal, abogados y a diferentes lugares. Entonces, obviamente, eso implicará todo lo que son viáticos, pasajes, hospedaje, transporte, y eso obviamente también variará según el lugar a donde lo debas trasladar. Pues el valor del dinero, ¿no?, es diferente en las diferentes latitudes del mundo, ¿no? Y si bien considero que estos costos indirectos de lo que les estoy comentando van a disminuir en el futuro, pues creo que gracias a la virtualidad, todos los que intervienen en los arbitrajes hemos aprendido a manejarnos mejor virtualmente, lo que hará que también las partes racionalicen estos costos, ¿no?, y realmente decidan asumirlos cuando realmente sea un valor agregado para el arbitraje, por lo cual creo que la tendencia será que disminuirá
De todas maneras, yo considero lo que viene después es una realidad híbrida, ¿no? En donde determinadas audiencias podrán ser realizadas o las partes escogerán que sean realizadas de manera virtual, pero muchas importantes, y desde ya pronto, digamos, creo que las partes van a escoger hacerlas también en forma presencial, pues hay algunas ventajas. Sí, yo creo que definitivamente los costes son un tema en el que en el arbitraje internacional, bueno, ha sido muy criticado, pero sobre todo que yo creo que la comunidad arbitral ha estado haciendo muchísimos esfuerzos justamente para reducir esos costos. Todos sabemos ahora que después de la pandemia, la forma de trabajar, la forma de llevar los procedimientos arbitrales, como decías, Marianela, es muy distinta, ¿no? Ahora tenemos el uso de audiencias virtuales, que eso reduce muchísimo los costes, y creo que la comunidad arbitral en general está haciendo muchos esfuerzos para reducir estos costes. ¿Existe alguna limitación procesal que pueda convertirse en un coste indirecto al asumir arbitrajes en un idioma distinto? Ya, más que nada, yo creo que el asumir un arbitraje en un idioma distinto definitivamente tiene repercusiones estratégicas, ¿no? O sea, la necesidad de tener que contar con traducciones constantemente, esto impacta en la velocidad en la que las partes también pueden, de reacción de las partes o de sus abogados en el arbitraje, y en general de un poco de toda la eficiencia, como estaba comentando anteriormente. Creo que justamente, ¿no? Si vemos que, o sea, digamos, lo rico, una de las ventajas que siempre se enseña del arbitraje es como un traje hecho a medida, ¿no? Que las partes pueden definir según sus beneficios y pueden acordar justamente para limitar, contener este tipo de costos. Definitivamente el hecho de arbitrar en un idioma distinto, como les comento, aumenta por los costos por las traducciones, los tiempos, le resta de eficacia en definitiva a todo el proceso arbitral. Y ya como última pregunta sobre este tema, ¿cuál es la vinculación de los costos con la sede del arbitraje? Claro, los costos con la sede del arbitraje sería más para, creo que es la etapa, sobre todo la etapa posterior al arbitraje, si estamos hablando de una anulación, por ejemplo, ¿no? En ese caso también se tendrá que presentar en la sede, ante la corte correspondiente de la sede del arbitraje. Entonces si inclusive se habla en otro idioma en esa sede, ahí también se tendrán que hacer traducciones y certificaciones, y todo lo cual aumentará tiempos y costos nuevamente. Sí, sobre todo el tema del tiempo también, que me parece muy interesante que lo toques, porque claro, hablamos mucho de los costes, pero también el tiempo que lleva es considerable. Yo recuerdo que alguna vez tuvimos que traducir todo un laudo en 2 idiomas, era español e inglés, y la verdad es que nos tomó mucho tiempo, no solo traducirlo, sino que también verlo en el contexto, ¿no? Ver que realmente cada cosa significaba exactamente lo que poníamos en el otro, porque las dos versiones tenían igual valor, y eso tomaba mucho tiempo. Y como sabes también, regresando, time is money, ¿no? El tiempo es dinero, entonces también un poco vemos que esto vale. Ahora mismo te doy la palabra, Eduardo. Antes simplemente una pregunta muy rápida que justamente toca el tema de los costes y las traducciones. Es una pregunta de Jorge Aguilar Torres que dice: ¿les ha tocado alguna vez que el arbitraje se lleve en español, pero que las partes acuerden que los textos en inglés no requieran ser traducidos? Y sí, bueno, es muy común. Esto es muy común, exactamente. Esto justamente es algo muy común, pero lo interesante viene después y es, ¿les parece bien esta solución o tienen alguna reserva? En general, si las partes lo aceptan, uno como árbitro no tiene que tener ninguna objeción. Lo que sí el coste indirecto va a existir, como decía recién Marianela, si hay un recurso. Porque cuando haya un recurso frente a un tribunal judicial, por lo menos en el derecho procesal de la Ciudad de Buenos Aires, es necesario presentar todos los documentos en idioma español, con lo cual habrá que traducir toda esa batería de documentos digamos, para presentarlos con el recurso. Pero bueno, esto es inevitable, lamentablemente, y está vinculado directamente, bueno, al uso del inglés en los documentos contractuales. Pero la verdad es que
en general esto no causa ningún problema en el desarrollo del arbitraje. Y eso es interesante también pensar, claro, en las cortes judiciales, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, a comienzos del 2018, Francia puso en marcha una Chambre internationale du Tribunal de Commerce de París y una Chambre internationale de la Cour d'appel de París, que resuelve litigios mercantiles ante las que pueden, previo acuerdo de las partes, presentarse pruebas documentales en inglés sin la necesidad de traducciones. Pues bueno, vemos también que hay ciertas soluciones y alternativas de las cuales siempre nos podemos inspirar. Eduardo, tenías un comentario. Y escuchando tu pregunta y las respuestas de Marianela, y totalmente de acuerdo, y además lo que ha complementado tanto Macarena como Julio César, estoy 100% de acuerdo, pero hay una serie de costos indirectos que son importantísimos. ¿Cuánto te cuesta llevar un árbitro en primera clase, boleto de avión, de aquí a Europa, de México a Europa, o de Sudamérica, desde donde ustedes en un momento dado quieran? Banco Mundial, todo lo que es en el CIADI, tienes que viajar en primera, como árbitro. No te dan otra alternativa y no puedes utilizar, no, yo me voy en business, no, tienes que ir en primera. Entonces, el boleto de avión es una locura. La sede en Londres, ¿saben cuánto cuesta un vaso de este tamaño de jugo de naranja? ¿Cómo que te ríes, Julio César? Porque nosotros ahora sí en México compras un vaso de este tamaño por 10 pesos, o sea, cualquier cosa. Y allá costaba $80 en el hotel en el que estábamos hospedados. O sea, hay una serie de costos indirectos que son bárbaros, son increíbles. Todo lo que decías, Marianela, 100% de acuerdo en el tema de los traductores. Ni quito ni pongo nada, es totalmente de acuerdo. Pero en la suma total, entonces viene la resolución del laudo, alguien pierde y hay en muchos casos en las que se condena al pago de las costas o costes, como estás diciéndome. Y ves que la condena son $6.5 millones. Pues, ¿de dónde sale todas esas cantidades? Pues de la suma de un arbitraje, efectivamente, y de todo lo que costó, a fin de cuentas. Uno muy breve que me tocó en Washington, una incidencia, que era un problema de competencia, de la incompetencia. Se resuelve por el tribunal, se desecha y se condena a la parte demandada que le hizo valer al pago de $650,000. Dice, pero ¿cómo es posible? Yo era árbitro. Y a la hora de revisar los números, y como bien dijiste, Marianela, lleva a todo un tribunal a otra ciudad en el que los vas a hospedar en X lugar, pagas hoteles, etcétera, todo, comida, transportes, etcétera. Terminan siendo unas cantidades bárbaras. Claro, hay montos de arbitraje que son así importantes, pero acuérdense, y desde que estudié yo Derecho Procesal, había un proceso especial para juicios de mínima cuantía, que hoy en el arbitraje comercial internacional ya se están estableciendo nuevas figuras para tener arbitrajes de bajo costo, de mínimas cuantías en la reclamación, ¿no? A fin de cuentas. Muchísimas gracias, Eduardo. Esto nos lleva a nuestro tema final, que es la vinculación del idioma con la posibilidad de llegar a acuerdos en el seno del arbitraje. Y aquí me dirijo a Macarena. Macarena, desde una perspectiva estratégica en las negociaciones, ¿qué rol cumple el idioma? Gracias, Melanie, por la pregunta. Yo creo que el rol es fundamental. Una de las estrategias de la negociación, uno de los elementos incluso que se ha desarrollado, ¿cierto?, por el modelo de Harvard o por otro, es la comunicación. Cuando tú estás en un conflicto y estás con una desconfianza instalada, ¿cierto? Una desconfianza que no existía al momento de contratar o tal vez durante el desarrollo del contrato. Pero sí cuando ya llegas a una instancia arbitral o de una mediación internacional, tú necesitas que un tercero vuelva a instalar esa confianza. Y es muy importante en ese punto para descubrir realmente qué es lo que buscan las partes para el árbitro, para el mediador, esa comunicación donde van a reparafrasear lo que dice, y ahí el idioma es fundamental. Hay una comunicación verbal y una no verbal, ¿cierto? Pero aquí la verbal cobra una importancia única para no tener malos entendidos, porque tenemos que pensar que venimos ya de varios malos entendidos en el fondo. Yo voy a cumplir la próxima semana, entonces eso muchas veces genera que las partes ni siquiera oigan lo que le están diciendo o oigan algo diferente. Entonces, si a eso le agregamos que no está en el idioma,
originario de las partes, lo hace más complejo. Entonces, como un elemento necesario para que se vaya movilizando la conversación entre las partes, ¿cuántos arbitrajes terminan en acuerdo? Son muchos. Y son muchos porque el árbitro tiene este principio de inmediatez con las partes, a diferencia de la justicia ordinaria. Yo muchas veces digo, mira, no es mejor ni peor, pero me dicen, ¿por qué en el arbitraje esa cantidad, un 40% de los casos que ingresan, hay acuerdo y en la justicia ordinaria hay un 2%? Y uno dice por la posibilidad que tiene el árbitro de estar con las partes, de conversar con las partes, de analizar las circunstancias, de tener audiencias individuales con conocimiento de la otra parte. Y en toda esa conversación, el idioma cobra un rol fundamental. Nosotros hemos hablado hoy día harto del tema de los costos, que es muy importante, porque también queremos con el arbitraje abrir cada vez más el acceso a la justicia. Y es cierto, lo comentaban, hoy día hay arbitraje internacional comercial con procedimientos para procesos de mínima cuantía o menor cuantía, pero en todo eso, más allá del costo, yo quiero instalar ese elemento más humano en el conflicto. Y no solo en el idioma, porque ya hay diferencias culturales, pero eso con la misma globalización que estamos teniendo, uno dice, bueno, vamos eliminando fronteras en distintos ámbitos, ¿ah? Y las diferencias que también hemos conversado hoy día de comunicación generacional también son otro tema. Pero yo creo que en un proceso de negociación, cuando el árbitro está conduciendo bases de acuerdo, cuando las partes están logrando instalar esa confianza nuevamente, el idioma puede ser crucial. Sin duda todos son beneficios cuando se llegan a acuerdos. ¿Cuál ha sido la experiencia en la CAM en este aspecto? Mira, el nivel de acuerdo es bastante alto y tratando de sacar ese mito que se dice, no, que mira, me tocó un árbitro que es salomónico, entonces nos dijo, aquí la mitad, lleguemos a un acuerdo, sino, yo creo que al revés, yo creo que hoy día había un ejercicio con las partes de diálogo interesante, con estos expertos, con tanta experiencia, que saben conducir finalmente a las partes a encontrar ese interés. Pero de nuevo, para que tengamos estos números de acuerdo, yo creo que el idioma ha sido fundamental. ¿Eso hace que se transforme en imposible llegar a un acuerdo cuando no es mi idioma nativo? Por supuesto que no, pero sí es una herramienta que va a aportar mucho en eso. Y yo creo que las partes están valorando cada vez más esto de instalar el diálogo, y el diálogo es comunicación, la comunicación es entenderse lo que decimos, incluso dicen ahí quienes escriben temas de negociación, el acompasar, ¿cierto? Como al compás del bar, encontrar puntos en común con otro cuando estoy en un conflicto. Y a veces, no solo la cultura, a mí me va a ser más fácil encontrar un punto en común con alguien que yo tenga conocimiento de lo que hago o no haga, sino que también el idioma, porque a lo mejor yo estoy en ese ejercicio con la otra parte y digo algo en inglés que para esa persona cae mal. Y yo dije, pucha, yo lo habría, porque uno, aunque maneje el idioma, como muy bien lo hemos dicho hoy día, hay cosas que no llega. Y eso por una parte. Y por otra parte, también cuando estamos en estos procesos de negociación y en la experiencia que hemos visto nosotros, recordemos que en el arbitraje hay mucho caso de juicio innominado, complejo, harto tema de construcción, o sea, donde hay pruebas con mucho tecnicismo. Y ese idioma no es el idioma universal que yo puedo manejar de otra lengua. Uno puede dar una charla en inglés, uno puede redactar una sentencia en inglés, pero cuando ya entra a analizar documentos de personas expertas, tiene esos conceptos en inglés que, de nuevo, siempre hay excepciones, pero creo que hasta el más bilingüe de los bilingües en algún minuto va a necesitar de ayuda por eso. Entonces, esa ha sido un poco nuestra experiencia y darle mucha fuerza a la autonomía, a la voluntad a las partes. Yo creo que eso es primordial. Hay contratos de arbitraje comercial internacional donde está pactado el idioma inglés y las partes de común acuerdo optan por el español. Y eso es una buena noticia, así como también se han llevado casos en inglés y están los costos que conversaba Marianela y hemos conversado todos de traducir las piezas más importantes a la corte. Y incluso, yo creo que esto uno lo dice con harta honestidad y humildad,
hay generaciones que, al menos en Chile, yo estoy hablando de la experiencia de Chile, estamos aquí atrás de la cordillera de los Andes, todavía hay generacionalmente en árbitros mayores un manejo menor del inglés. Las generaciones nuevas ya vienen muchos estudiando afuera, hay un inglés que sigue siendo un privilegio tenerlo. Yo creo que en cualquier país de habla hispana manejar un buen inglés significa haber tenido la posibilidad de ir a una muy buena escuela o colegio, ¿cierto? No todos pueden acceder al inglés y no por eso son menos capaces jurídicamente para resolver grandes casos. Creo que eso viene resolviéndose en las generaciones nuevas en el arbitraje, en la institucionalidad de los AJCAM, que ven causas de menor cuantía con un procedimiento breve. Yo te diría que ahí no lo veo, pero sí hay casos donde han quedado grandes árbitros fuera de conocer un arbitraje por el tema del idioma. Y ahí uno dice, podría haber sido distinto. Muchísimas gracias, Macarena. Tempus fugit, se nos está acabando un poco el tiempo, pero antes de finalizar, quería retomar una pregunta que hicieron el público hizo en la primera mesa, y un poco reformularla. Estamos aquí justamente haciendo un trabajo colaborativo entre centros, y es una pregunta para todos los panelistas. ¿Cuál es el rol que juegan las instituciones arbitrales en la promoción del español y qué pueden hacer para promocionar el idioma? Yo pienso ahí, voy a aprovechar que venía ya hablando, que es natural la promoción. Desde que uno está aquí y habla en español, desde que nuestros reglamentos están en español y por supuesto en inglés. Yo creo que esto no es blanco o negro. Nosotros estamos en un mundo comercial globalizado. Eso es una realidad y es una buena realidad. Nosotros tenemos socios comerciales en Alianza Pacífico, en APEC, Comunidad Europea. Hay distintas realidades y tenemos que estar preparados para todo. Yo creo que el foco de la conversación hoy día es por qué nos parece que tiene más activos o hay más herramientas si el arbitraje se lleva por el idioma de todos, ¿cierto? Y yo creo que el centro está en eso cuando le sugiere, por ejemplo, a las partes tomarlo en español en estos casos, o cuando en general todo lo que hace respecto a la capacitación y a la difusión es también en su idioma. Y bueno, yo creo que reflexiones como esta es un tremendo paso también, así que ya estamos haciendo mucho. Definitivamente, esta es una excelente iniciativa justamente para apoyar la difusión del idioma. Eduardo, ibas a mencionar algo. Gracias, sí, de los centros de arbitraje. Reuniones como esta son básicas y son claves, y normalmente son quienes los organizan, o universidades. Y en ambos factores, y en ambos tienen un factor en común, la educación en términos generales a quien necesita el arbitraje. Estamos hablando de cámaras. Las cámaras reúnen a las industrias correspondientes. Todas ellas han tenido mínimo un conflicto, cualquier empresa, y lo van a tener. Entonces, el educarlos que existen otras alternativas, estos medios alternos de solución de controversias, y que son mucho más eficaces para una solución o por una resolución del conflicto, es fundamental. Entonces, conclusión, el tema educativo del tema. Muchísimas gracias, Eduardo. No sé si Marianela y Julio César tienen algo más. No, está muy bien. Termino entonces, no quiero que se me quede en el tintero una pregunta muy interesante que hemos abordado parcialmente, pero que la leeré para que podamos completarla. Es una pregunta de Álvaro López de Argumedo que dice, en ocasiones a la hora de pactar la cláusula arbitral se acaba discutiendo sobre la sede, el derecho aplicable y el idioma del arbitraje y hay que ceder posiciones respecto de uno de esos extremos para obtener otros. ¿Cuál sería, en su opinión, la opción preferente con respecto a esas elecciones y en qué lugar colocarían al idioma español? Para mí, alguien dijo, creo que fue Marianela, que dijo que lo más importante es la elección de la ley aplicable. Y yo coincido. Me parece que es un aspecto crucial del negocio. Segundo es la sede. Porque, como decía Eduardo, la sede tiene una relevancia muy importante al tiempo de definir todos los aspectos procesales que están alrededor del arbitraje, los recursos, fundamentalmente, etc. Y después está el idioma, que en definitiva
bueno, parecería que pudiera ser el más fácilmente superable de los obstáculos que se pueden presentar, porque en definitiva, bueno, siempre se puede recurrir a la traducción, a los abogados bilingües, a los árbitros bilingües, y bueno, y correr el riesgo de que las interpretaciones de las leyes escritas en otro idioma no sean tan precisas como pudieran serlo si eligiéramos siempre el español y una ley aplicable que también estuviera escrita en español. Muchísimas gracias, Julio César. Lamentablemente ya se nos ha agotado el tiempo. Quería agradecer muchísimo a mis 4 panelistas. La verdad es que he disfrutado muchísimo esta conversación. Muchas gracias por aceptar la invitación y paso la palabra a José Antonio, que va a dar unas palabras ya de conclusión. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Melanie. Gracias, Melanie. Gracias a todos. Gracias, Melanie. Excelente moderación. Bueno, pues hemos llegado al final de este seminario, de este interesantísimo seminario. Espero que haya sido de utilidad para quienes nos han acompañado. Quiero agradecer de nuevo a nuestros 8 ponentes y a las 8 cortes que ellos representan tan dignamente el que hayan aceptado participar en este evento, que esperamos que sea solo el primero de otros muchos, de colaboración con las instituciones hoy aquí representadas, porque estamos firmemente convencidos de que podemos hacer muchas cosas juntos, de que debemos trabajar todos unidos para promocionar el arbitraje de calidad, el arbitraje con valores éticos y también el arbitraje en español. Por tanto, tomamos este evento como un banderolazo de salida y el seminario lo terminamos hoy, pero estoy convencido de que tendremos nuevas actuaciones conjuntas de colaboración y, en concreto, nuevas actividades relacionadas con el arbitraje español. Muchas gracias a todos, buenas tardes y terminamos cumpliendo el horario previsto para que todos puedan seguir su actividad en el curso del día. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Un gran abrazo desde Buenos Aires. Gracias, José Antonio. Gracias. A vosotros. Bonito Adiós, día a todos. Bye, bye.